tormentas, vientos, los pasos del tiempo han arrasado con nuestros tejidos. La historia es fuerte, pero vulnerable. Muchas veces tuvimos que volver a escribir lo que fue olvidado. Son los ciclos, las espirales de nuestros tejidos, de los comienzos y los finales. Y como de quienes vinieron antes, nosotras heredamos nuestro cuerpo y nuestra historia. Lo mismo heredaremos a quienes vendrán. Hola, mi nombre es Galo y te doy la bienvenida a Lejos de la Superficie, un podcast de Frecuencia Mac. En el capítulo de hoy hablaremos sobre la tejeduría en el mundo mapuche y las relaciones ancestrales que tienen las tejedoras con las arañas. A continuación, Catherine Ábalos, coordinadora de Educamac, presentará la editorial del capítulo, para luego dar paso a nuestra conversación con Cristian Vargas Payahueque. Como dice Elvira Espejo, el aprendizaje textil entra por los dedos. Las tejedoras expertas pueden distinguir procedencias y técnicas de hilado y tejido a través de la percepción de olores y colores de las fibras. Se trata de un conocimiento profundamente sensorial. En el capítulo anterior citamos su ensayo La crianza mutua de las artes, en el cual la autora nos enseña sobre los lazos de familiaridad entre una prenda fabricada por una persona de la comunidad y los animales que ponen a disposición su lana. También sobre las plantas que alimentan a dicho ser e incluso el agua que permite el crecimiento vegetal que alimentará al resto de los eslabones. La tejeduría en Abya Yala, nominación que refiere a los mundos indígenas dentro de los pluriversos que comúnmente llamamos América Latina, es una práctica consciente de dichas conexiones con la naturaleza. Se vincula, además de la creación artesanal y artística de piezas delicadamente elaboradas, a la labor de registro, conservación y restauración de una memoria ancestral y comunitaria, especialmente realizada por mujeres. La experiencia textil de los pueblos originarios se acompaña de la enseñanza oral, la paciencia y la técnica que se transmite de generación en generación. Para las tejedoras mapuche, el conocimiento de las abuelas proviene de la enseñanza de una araña abuela, llamada Yayin Couché. Una de las versiones del mito, recuperada por Sonia Montesinos y narrada por la ñaña Mariana Keupil, cuenta que una niña se encontraba lavando mote a la orilla del río cuando fue sorprendida por un hombre que la raptó y se casó con ella. Un día, el viejo le dice que se irá a Argentina y que cuando vuelva, ella tendrá que tener un montón de lana hilada para él. Cuando se fue, la niña quedó llorando frente al fogón, pues no sabía hilar. Fue entonces cuando el Choñoy Huecusé, el fuego viejo, le dice que no se aflija tanto y que llamará a Yayin Couché, la araña vieja, para que le ayude. Pronto apareció ella y comenzó a enseñarle todas las noches. Al cabo de unos días, la niña aprendió a hilar las lanas y tenía el trabajo terminado gracias a la ayuda de Yayin Couché. En el libro Herederas de Yayin, relatos de 17 artesanas mapuche, elaborado por la Fundación Artesanías de Chile en 2019, se registran múltiples testimonios de mujeres relacionadas al oficio textil que fueron instruidas por sus familiares e iniciadas a través de rogativas en el bosque a muy temprana edad. La ñaña tejedora Norma Calbulaf recuerda: la abuela nos decía que las tomáramos y nos sobáramos las manos con ellas, que reventáramos las arañas para sacarle su talento como tejedoras y quedarnos con ese don entre los dedos. Pero para que los dones sean realmente empleados por las tejedoras, hay mucho trabajo mediante. Frente al temor por la pérdida de estos conocimientos que requieren paciencia y conocimiento profundo de la cosmología mapuche, han surgido múltiples iniciativas de rescate de estos saberes. Uno de ellos es liderado por la artista Loreto Millalén, fundadora de la Escuela Arte Textil Mapuche Adyallín y creadora del primer encuentro de textiles de Abya Yala en Hualmapu. Para cerrar esta editorial, compartiremos una breve cita que resume el espíritu de la conversación que tendremos durante el capítulo de hoy. A través de los textiles estamos siempre a punto de tocar a la primera araña.
la primera estrella, la primera piedra, la primera mujer que parió un hilo con tanta fuerza como las que alumbran la vida, el tiempo, la historia, la identidad, y esta resistencia que queremos compartir con el despertar de sus corazones y pensamientos en torno a lo mapuche. Para la conversación de hoy, tenemos en el museo a Cristian Vargas Payahueque, historiador de arte y candidato a doctor en el Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Ha trabajado como investigador en la colección mapuche del Museo de Arte Popular Americano Tomás Lago y se ha desempeñado como curador con distintos artistas mapuche. Sus líneas de investigación abordan la relación entre la imagen y el mundo mapuche con piezas tradicionales, arte contemporáneo, fotografía y cine, entre otros soportes. También ha sido profesor en distintas universidades y este año particularmente hemos tenido la fortuna de tenerlo como profe en el programa de estudios libres de arte contemporáneo en el MAC. Actualmente coordina el proyecto de catálogo razonado de las piezas mapuche exhibidas en el Museo Chileno de Arte Precolombino. También estamos aquí con Catherine Ábalos, coordinadora de Educamac. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias. Como primera pregunta, tú has investigado en la colección del Museo Chileno de Arte Precolombino y en esta práctica seguramente te has podido encontrar con muchos tejidos importantes, piezas desarrolladas con múltiples técnicas y materiales. Y queríamos entonces preguntarnos si nos podrías contar en qué consiste este trabajo que realizaste y particularmente cuáles son los textiles que más te han impactado. Claro. Bueno, agradecer la invitación y para dar cuenta de la pregunta, situar un poco el contexto de la investigación que todavía estamos realizando como un proceso en curso, y es por un enfoque de investigar las piezas etnográficas y piezas arqueológicas que tiene el museo, particularmente su exhibición permanente que está en lo que se denomina la Sala Chilantes de Chile. En esa sala, que pertenece al Museo Chileno de Arte Precolombino, hay textiles de distintas temporalidades, y en particular estoy trabajando con las mapuche, pero de esa sala en particular hay hartos textiles que me convocan, digamos, por su importancia. Es inevitable pensar en el quipu, que está hacia uno de los extremos de la sala, porque permite como reflexionar sobre otras formas de los conocimientos indígenas que recorren gran parte de los Andes, y sobre todo vincularlo como con los tiempos en los cuales estas piezas, como métodos de registro, como materialidades que provienen de distintos contextos y ambientes, se relacionan con las piezas que están al otro extremo de la sala y que son las piezas mapuche, ¿no? A veces pasa que, es una impresión que tengo, el mundo mapuche deja de lado su andinidad, que también hay una parte importante de ahí. Y en ese sentido esa sala y las piezas que estamos investigando tienen distintos formatos, y uno de ellos como que también se asocia, y me gusta porque se asocia con el mundo chileno, son las mantas, ¿no? Hay una manta en particular ahí, que las mantas en el mundo mapuche se llaman macuñ, y es interesante comprender quiénes somos como mapuche, pero también de cómo se relacionan los mapuches con los chilenos a propósito de una manta. La manta como tal es algo que recorre gran parte del sur de Chile, llega hasta Chiloé, hasta la región Patagonia. Entonces es bonito pensarlo desde ahí, ¿no? Este proceso ha implicado poner en contacto no solamente la información que se haya disponible en libros, en monografías, en investigaciones, sino también ponerla en contacto con actores, agentes, personas que hasta el día de hoy mantienen esos conocimientos. Entonces lo que hicimos, y que enlaza de alguna manera esta impresión por los textiles, esta admiración, es invitar a textileras a ver esa colección que está ahí. Entonces cuando fueron fue muy importante porque pudimos entrevistarlas, conocer de algunos conceptos, ver las variaciones, los cambios que ha experimentado la práctica textil en el mundo mapuche, y que es súper impresionante porque hay muchas dimensiones que aparecen. La dimensión de lo material,
de los colores, de lo simbólico, del comercio, de la enseñanza. Y justamente por estas piezas que te mencionaba, una de ellas es el macún. También hay unas fajas que se conocen como chariwe también. Y que hasta el día de hoy distintas ñañas ocupan en su vestir cotidiano, ¿no? Entonces es bonito pensar esto de cómo se asocian estos conocimientos, no sé si trans o tiempos, interespecies, modalidades, y que nos permiten conectar con ese pasado, presente y futuro de los mundos indígenas. Oye, Cristian, y en relación específicamente a los textiles mapuche, Ajá. hay este episodio le hemos titulado Yallín, porque hay una narración, un cuento muy, muy bello, muy interesante, que nos habla sobre cómo llegan los dones de la tejeduría especialmente como a las mujeres, y de cómo y de alguna manera también dan cuenta de cómo se transmiten estos conocimientos de generación en generación. Y bueno, a propósito de eso, hubo una exposición hace un par de años atrás muy interesante, una colaboración entre Artesanías Chile y el Museo Nacional de Historia Natural, en donde se descubrieron piezas que no se habían investigado, que eran de hace muchas generaciones atrás, de fines del siglo XIX, me parece, o principios del siglo XX, y que el museo no tenía tanto conocimiento actualizado, y para eso, a través de Fundación Artesanía Chile, se convocan a mujeres a poder examinar los textiles, un poco lo que has estado haciendo tú en tu pega en el precolombino, como actualizando a través de esta oralidad contenida con estas mujeres. Entonces, porque también hay muchas versiones sobre el mito de Yallín. Entonces, no sé cuál versión conoces tú. Yo he escuchado una que tiene que ver con una mujer que está como, claro, creo que en el lago. Cuéntanos de la historia de Yallín y cuáles son sus variaciones. Claro. Mira, a propósito de eso, como que partiría como con 3 ideas. Mira, la primera, y que algo que pasa en los mundos indígenas desde esta otra vereda de pensar como lo occidental o no occidental, es que serpientes, sapos, arañas, ranas, todo ese componente que el mundo occidental a veces castiga, sitúa como algo maligno, malévolo, en muchos casos en los mundos indígenas todo lo contrario. Entonces la araña no es algo necesariamente de temer, no es algo necesariamente que provoque esa distancia. Y es una primera idea interesante de cómo comprender esas relaciones. La segunda es que efectivamente en el mundo mapuche existen muchos tipos de arañas y nombres para denominar a las arañas, pero el término, y aquí lo voy a pronunciar como se diría, que es Yallín, así es la pronunciación, como de Yallín, como Yallín o Yallín, que es como la araña genérica que se menciona, ¿no? Como la especie de araña, no sé si lo diré bien en términos biológicos, pero es como la araña general. Y es interesante porque permite anudar, o yo lo veo así al menos, 2 cosas, ¿no? Como la memoria oral que existe respecto de las arañas y en particular de una práctica. Y por otro lado, como tú bien decías, como lo que se ha escrito, lo que se conoce, es decir, lo que se ha documentado de esto mismo. ¿Por qué lo menciono? Porque con respecto a los libros, los lugares donde uno encuentra este mito, esta leyenda, digamos, han sido por Sonia Montesino, por otra investigadora que se llama Gladys Riquelme, y ella decía como el mito auxiliar de Yallín, ¿no? Como que Yallín, la araña, según la recopilación de campo que ella hizo, como que auxilia a las tejedoras, ¿no? Le da un componente mágico, un componente de fuerza, que viene como cuando las ñañas están tejiendo, como que viene una araña, y que en una de las versiones, y esto es interesante de señalar, que el mundo mapuche también es bien diverso. Entonces, como tú bien dices, hay versiones del mito del Yallín, es decir, no solamente hay una.
Y en una de esas versiones, digamos, Yayin asiste a la tejedora desde la infancia. Probablemente quizás leído de que cuando las niñas o las ñañas nacen, según la familia, según la práctica, a las mujeres, por ejemplo, se les pone una telaraña o una araña en la mano, como al recién nacidas, ¿no? Que es como esta especie de práctica que es como para inculcar el arte del tejido, pero por una probablemente tradición familiar que tiene generalmente esa familia como conocedora textil. Yo pude entrevistar o pude conversar con una ñaña, Matilde Painemil se llama ella, muy destacada dentro del ámbito del textil mapuche, y ella me comentaba que, con el permiso de Matilde, le pregunté si lo puedo contar o no. Y ella me dijo sí, dale nomás, porque a veces estas cosas igual son muy familiares. Que ella le habían hecho eso justamente para sanarle, tenía como también una enfermedad en la mano, entonces para fomentarle el tejido y para además ayudar con su enfermedad, se le puso una araña en las manos, ¿no? Entonces esa es una que también aparece en otros videos. ¿Le pusieron la araña? Claro, es que pueden ser dos cosas, puede ser la telaraña, puede ser la araña. Ya. Entonces esa es como la diversidad de la que existe en esa versión. En otras de las versiones documentadas es que cuando las ñañas están tejiendo, aparece una araña que medio que compite como con la tejeduría, con la persona que está confeccionando el tejido, y la araña que a su vez viene de una telaraña. Entonces, en esa relación se dice en el mundo mapuche que hay como una especie de nehueno, de energía que auxilia, digamos que concilian ambas prácticas, ¿no? La tercera de estas nociones de este Piam de Yayin Couché es que puede ser visto como un buen presagio, ¿no? Y ahí vuelvo a reconectar con la idea primera, que es como de ver en las arañas no como la noción de alimaña, claro, sino verlo como algo positivo. Y esa es como que justamente para el caso de las tejedoras, o al menos así lo menciona Gladys Riquelme a propósito de su investigación de campo que hizo, que es un buen augurio porque es prosperidad, ¿no? Como que si tú eres tejedora y estás tejiendo y te aparece una araña, que es como el símbolo de la tejeduría, es porque te van a encargar muchos textiles. Entonces, como hay una relación entre lo que se encarga, lo que se produce, lo que se vende, entonces es un buen augurio porque significa que como tejedora vas a tener más encargo y va a aparecer, ¿ya? Entonces, eso como respecto como con el acto de tejer en sí, ¿no? Porque visto de una perspectiva quizás más amplia, la tejeduría o el arte del textil tiene también otras dimensiones. Aquí retomo un concepto importante que viene del mundo andino, que es de una mujer que admiro mucho, que es Elvira Espejo Ayca, ¿no? Hablamos de ella. Ya, porque el Elvira, anterior. Sí, pero Elvira Espejo tiene un concepto que es maravilloso, que es el de la cadena de producción, lo mencioné ella, y que viene justamente de una investigación de campo que ella hizo con Denise Arnold durante mucho tiempo, unos 10 años más o menos, y que es comprender el textil no desde el acto mismo en el que yo tengo la lana, la monto en el telar, sino decir, el textil va desde el momento que yo pastoreo, e inclusive del tiempo en que yo generalizo, o desde el momento en el que se hacen los rituales respectivos como para ungir, digamos, los animales o pedir a los ñen a las fuerzas, desde ese momento en que todavía ni siquiera hay lana, pero ya está pasando el proceso, hasta las formas en las cuales se dispone el tejido en la vestimenta, en su comercialización. Claro, entonces incluso puede anteceder a la propia hilandera, a la propia mujer. Soñar, por ejemplo, con un tipo de color. ¿Sí? Y eso va a ser importante desde esta perspectiva más amplia porque nos permite abarcar la práctica textil desde ese momento. Es decir, ¿cuándo ocurre el proceso textil? Pues cuando la persona lo encarga, cuando tiñe, cuando hace la tejeduría o cuando le viene por sueño y lo pensó de antes y tiene que llegar a ese diseño, ¿no? Que a veces cuando uno conversa con lamianos, con ñañas que son textileras, tienen esos relatos, es decir, oiga, ¿y usted cómo hizo eso? Yo he escuchado cosas maravillosas en ese sentido, entonces, como por dar un ejemplo, ¿no? Que una persona le encargó una manta y ella ya sabía las indicaciones que iba a tener esa manta porque lo había soñado. Entonces, una vez un hombre que encargó una manta me dijo, fui donde la tejedora y ella ya sabía lo que yo le iba a pedir, y era porque lo había soñado. Eso en el mundo mapuche se conoce como peuma. Entonces es bonito porque, volviendo a esta idea del principio, ¿no? Uno puede pensar no solamente la araña como figura, sino la práctica completamente entrelazada
con múltiples dimensiones, ¿no? La dimensión biográfica, la dimensión del sueño, la dimensión de lo natural, del conocimiento, muchas cosas. Ahora, como volviendo a la idea inicial, el mito de... Aquí una precisión, pues en el mundo mapuche se conocen como dos diferencias para distinguir un relato antiguo. Incluso diría que tres, ¿no? Una es un piam, que es un piam, quiere decir como un relato muy antiguo. Por ejemplo, todos hemos escuchado el de Trang Trang y Kai Kai. Nadie puede atestiguar que haya estado ahí. Sin embargo, todos sabemos, con el conocimiento mapuche, que esto pasó de distintas maneras, ¿no? Ese es un piam. El otro es un epeu, que un epeu tiene la característica en las cuales los animales personifican actitudes humanas. Y a veces hay personas que están involucradas en el epeu, algo similar como una fábula. Pero la fábula a veces siempre se centra en animales, pero en el caso mapuche a veces son personas que interactúan con estos animales y viceversa. Es el piam, y el otro es un nocham, que el nocham tiene un carácter más bien verídico, es decir, alguien atestiguó eso, o fue por el que me lo contaron, pero porque hubo una persona que estuvo ahí en el mismo hecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros comprendemos, por ejemplo, incluso a mí me cuesta decir si este relato de Yallín Couché, si es un piam o si es un epeu, ¿no? Porque uno podría pensar, bueno, quizás es el piam o es el mito inaugural del arte textil al interior del mundo mapuche. Bueno, ¿cuándo fue eso, no? Sí, hay testimonios de textiles que datan de tiempos precolombinos, ¿no? Sí. U otro, que es decir, no, pero que esto nos habla bien de este diálogo interespecie, podríamos decir, que es la relación entre el humano y los animales, los insectos, la naturaleza, y eso se va tramando como tiempo por tiempo. Entonces, es interesante porque, y a mí creo que son las cosas que hay que hacer a futuro, porque no está tan documentado, como tú bien decías, tengo el tram de Yallín. Y otra cosa, para añadir a eso mismo, es que el término es como Yallín Couché, ¿ya? Y Couché en mapuzungún quiere decir como una viejita, como una anciana, ¿ya? Araña madre, como la araña mayor. La araña mayor, claro, es que en el mapuzungún hay un término específico que es Couché para denominar como a personas, mujeres mayores y sobre cierta estimación de edad, ¿no? Alguien couché puede ser alguien de 90 años para arriba. Claro, como araña abuela, ¿será? La araña anciana, claro, pero anciana muy anciana. Entonces es interesante porque dentro de la práctica textil, ¿no? No es una joven, no es una araña joven la que se presenta frente a estas potenciales tejedoras, sino es una araña viejita, experimentada en su arte, digamos, en su arte de tejer. Entonces, claro, cuando uno lo entiende como Yallín Couché, hay un paralelismo en el mundo mapuche, porque ¿quiénes son las que perduran, las que mantienen el conocimiento? Generalmente personas mayores. Y una textilera se conoce, por ejemplo, por sus años de textil en el cuerpo, pensando que, por ejemplo, no sé, incluso en tiempos más antiguos el arte textil era y es presente desde los 9, 10 años. Imagínate una ñaña que tenga 80, 90, que nunca se ha despegado de su práctica, o sea, 80 años de experiencia encima. Entonces es muy bonito cuando uno entiende ese método del Yallín Couché como con esa precisión. No es una araña, es una anciana araña que enseña, que auxilia, que proporciona fuerza o que da buenos augurios, ¿no? Sí, me hace sentido con la versión que manejaba yo, que era esta mujer como que de hecho tiene una particularidad ese relato, un poco escabrosa al principio porque es una mujer que es raptada del sector donde se encuentra, sí. y un hombre se la lleva, claro. y cuando se despide porque él se va de viaje le impone que tiene que aprender a hilar y que cuando él regrese tiene que tener no sé cuántos como tejidos listos, claro. O sea, al menos hilados, claro. que es la primera parte al menos, ¿no? Como aprender a hilar para después aprender a tejer. Entonces, esta joven muchacha que no lo sabe hacer, dentro de su tristeza amaina porque es visitada por esta araña, claro. Como muy sabia, que como no solo le enseña, sino que luego la acompaña también en el proceso, claro. De seguir aprendiendo. Sí, por eso en estos pocos relatos que ha sido como, o al menos pocos escritos más bien,
que es el de Gladys Riquelme, ella titula como Yallín Cuché, mito, no recuerdo la frase, pero es como mito auxiliar, y queda la palabra auxiliar, así como la auxiliadora, la que colabora, la que aparece en último momento, ¿no? Como para ayudar justamente a ese Deus encargo. Ex Machine diría. Claro. Qué bello. Sí, mira, y hay algo que me gustaría señalar porque no lo dije, y es porque en el mundo mapuche las tejedoras y también actualmente tejedores, porque hay algunos que están, se les denomina Ngerekafe. Hay dos nombres, Ngerekafe, y el otro es Zuwefe. Y tanto Ngerekafe tiene una razón porque deriva de la práctica del Ngerekan, que Ngerekan es como tejer a telar. Ajá. Específicamente. Uno puede decir cómo uno teje. Y el mundo mapuche distingue distintos tipos de tejidos, ¿no? Y en ese caso el Ngerekan específicamente y las Ngerekafes es tejer a telar, ¿no? Y es bonito porque desde esa categoría, que es Ngeren, Ngerekan, a ver, ¿cómo? Es que en el mundo mapuche, desde el mapuzungún, tiene todo un sentido de palabras. Ya, Ngeren significa como tejer a telar. Ngerekan, la partícula K, lo que hace es que da cuenta de una acción reiterativa que se indica. Entonces, Ngerekan quiere decir tejer, es decir, algo constante. Por ende, el término Ngerekafe, fe es una partícula adjetivizadora que indica a la persona que realiza esa práctica. Entonces, en esa palabra, tejedora, tenemos tres componentes gramaticales que dan cuenta de esa palabra. Ngerekafe. Y lo más fascinante es que el apretador del telar se le dice Ngerewe. Y Ngerewe quiere decir la cosa que sirve para hacer Ngerekan. Entonces, de una palabra, de un concepto, uno va viendo la pluralidad de posibilidades que tiene el lenguaje para denominar esa práctica. Y con esto quizás termino la idea de que un peña, un hermano que viene trabajando hace tiempo en la zona de Tirúa, que se llama Nicolás Valenzuela Quintupil, hizo un artículo muy bonito hace un tiempo, y era porque ese Ngerewe, en algunos casos, y es parte de las prácticas tejedoras, solía ser de hueso de ballena. Oh. Y está documentado que ese costilla de ballena eran Ngerewes antiguos. Y yo cuando él publicó ese artículo después dije, oye, mira, nunca había escuchado esto, y lo empecé a preguntar en distintas familias, y había gente que sí decía, mira, por ejemplo, gente panguipulli, que tenía un hueso de ballena, donde, o sea, claro, imagínate. ¿por qué? Y decía, no, si esto es parte de la herencia, mi abuela era tejedora, y esto quedó aquí para la familia, ¿no es cierto? Entonces, es bonito cómo desde el propio lenguaje van apareciendo esas posibilidades de memoria en particular con una práctica. Claro. Bueno, en otros temas, hace algunos capítulos tuvimos una conversación con Diego Mellado, que es investigador de cosmologías amerindias, sobre la comunicación entre las almas presentes en las distintas entidades de la naturaleza, y sobre el respeto y la escucha con un objetivo para la reciprocidad entre las especies. En la conversación que estamos teniendo ahora, estamos buscando profundizar en la relación de respeto específicamente del mundo mapuche con todo lo existente, desde las piedras a los árboles, desde los insectos a los seres humanos, lo cual se demuestra de cierta forma en la ritualidad y por ejemplo en el permiso a los espíritus, a los ñen, para por ejemplo tomar los frutos del bosque. En particular nos interesa poder hacer una reflexión en torno a los relatos y cómo a través de ellos se heredan tanto formas de entender el mundo como prácticas tales como el tejido. Sí, bonita idea y reflexión, ¿no? Como, primero porque cuando estaba formulando la pregunta, ¿no? El mundo mapuche tiene como un concepto, un término que es para dar cuenta de esta relación entre vidas, y que es el de Itrofil Mongen o Fil Mongen, como se dice. Mongen es vida, Fil quiere decir todo tipo, toda clase, ¿no? Entonces, cuando se habla del, por ejemplo, en la causa y defensa ambientalista se habla, tenemos que defender el Itrofil Mongen, dicen varios comunicados, entrevistas.
Y claro, y defender el Iltrofi es defender ese espacio donde interactúan distintos tipos de vida sin que lo humano sea la que prima jerárquicamente. Y es bonito porque también conecta con esta idea recíproca, que es que en ese espacio, tradicionalmente, sobre todo en un espacio como comunitarios y también de ambientes más, no encerrados, me refiero como al campo, la montaña y todo eso, está esta relación de reciprocidad con los ñan, ¿no? Con los dueños o la fuerza. Entonces, se tiene que pedir permiso. Muchas veces cuando la gente entra, si uno entra como una montaña de la nada, como que tiene que hacer una especie de saludo antes. Si se va a tomar un remedio, se tiene que pedir permiso, ¿no? Y es una especie como de punto común que radica y que se ha transmitido como intergeneracionalmente. A propósito de los relatos que tú mencionas, ¿no? De hecho, en la enseñanza mapuche tradicional, y digo tradicional porque personalmente yo no la tuve de esa manera, lo fui aprendiendo con el tiempo, ¿no? Conociendo, conversando, pero siempre se indica como, no sé, pues, si se va a sacar algo, se tiene que pedir, ponte tú, ¿no? O no se puede llegar y, no sé, como ciertos tipos de restricciones o posibilidades con los ambientes, ponte tú. Y eso muchas veces se generaliza mediante relatos, ponte tú, ¿no? Relatos en los que interactúan animales, personas. Y a eso vuelvo quizá algo que conversamos recién, que es como de los EPU, ¿no? Como estos cuentos donde interactúan animales y personas. Entonces van a ver cuentos, por ejemplo, donde se van a decir, ya, el zorro, que es una figura como... Al zorro siempre le pasa como un infortunio porque es terco, no obedece, no recibe consejos, es como, comillas, bien zorro para sus cosas. Entonces van a ver relatos donde el zorro entró, por ejemplo, como a la montaña y no pidió permiso, ¿no? Y no hizo su rogativa. Y después al zorro, al entrar, después sufre las consecuencias de su acto de no haber pedido permiso, ¿no? O de repente el zorro no escucha el consejo y se queda bailando en tal lugar y le dice, oye, tienes que volver cuando se pone de noche, no sé qué, y el zorro no pesca y después cuando vuelve se cae y le pasa mucho infortunio. Y es bonito porque como en esta enseñanza mapuche tradicional que también desde el mundo de la educación intercultural bilingüe se viene haciendo en Chile de los años 90 con mayor fuerza, había una pregunta, ¿no? ¿Cuál es la educación mapuche? ¿No? Y esas preguntas muchas veces ya venían respondidas porque había una práctica de enseñanza ligadas a relatos, ligadas a conceptos, ligadas también a otras formas o yo he visto, o cosmovisiones, por decirlo en un lenguaje más amplio, ya estaban presentes al interior del mundo mapuche. Entonces era necesario como conceptualizarlo, volcarlo en un abanico de términos, de conceptos, pero porque ya estaban, ¿no? Y en eso hay este mismo concepto el que te mencionan del Iltrofi Ilmongen, uno lo ve como en distintos espacios, tanto académicos, comunitarios, de espacios artísticos, espacios de lo que sea, por justamente reivindicar ese carácter de todas las vidas. De hecho hay una obra que se llama así, del Teatro Quimón, se llama Iltrofi Ilmongen y lo tradujeron todas las vidas sin excepción, ¿no? Es bonita la reflexión porque claro, es una traducción potente, porque cuando me dices ¿qué significa Iltrofi Ilmongen? Yo digo distintos tipos o clases de vida, ¿no? Pero claro, ya le dieron como ese alcance que está muy, muy potente como para abordar el concepto, ¿no? Sí, eso está muy bello esta última reflexión porque nos sirve también para traer hacia lo local esta conversación que, como te comentábamos, habíamos tenido ya hace capítulos anteriores, pensando desde el pensamiento, o sea, dialogando sobre el pensamiento amazónico, guaraní, pero esto es mucho más localizado, ¿cierto? Más próximo para nosotros y como creo que abre muchas ventanas y muchas expectativas, ¿cierto? Para nosotros, para seguir explorando la oralidad, ¿cierto? Y la ritualidad a través de los propios cuentos, ¿cierto? Del habla. Creo que es muy interesante un trabajo que también hiciste hace poco que era sobre Chagún, que el material pedagógico que hicieron en el ministerio. Tal vez podemos como cerrar con esa recomendación para esta entrevista, para que se pueda seguir conociendo estos cruces también que haces tú, además, entre arte contemporáneo y todo el universo mapuche, que también puede tener una posibilidad desde la educación intercultural y estos como encuentros que hay
desde precisamente volver a la oralidad. Claro. Sí, bueno, el título de esa publicación estaba Mapuzungún primero y se llama Tukulpanin Mapumeo. Y claro, al traducirlo era interesante porque se puede entender de dos formas, ¿no? Mapu como... Yo soy un defensor de que Mapu no es tierra, no necesariamente la tierra que piso, ¿no? Mapu es el territorio, el espacio que la gente construye o las especies construyen con ese entorno. Entonces Mapu ha sido traducido como territorio, como país, inclusive en las crónicas más antiguas. Pero este nombre tenía Tukulpanin Mapumeo, y yo lo traduje como historias con y del territorio, o memorias de y con el territorio, porque Meo en Mapuzungún puede servir para los dos casos en contexto. Y aquí hay una tesis que me ha tocado quizás como exponerla en distintas instancias, y es que los artistas mapuches contemporáneos y también tradicionales proponen y sostienen una definición, un alcance particular de territorio, ¿no? Entonces eso en el plano del arte contemporáneo, en ese caso, se exhibe en un distintos corpus de obras. Son obras que plantean otra forma de comprender esos espacios. De decir, por ejemplo, que no es una convención de yo habito en un espacio donde solamente interactúan humanos, sino que en mi obra quiero plasmar la presencia del sonido, la presencia del color, la presencia de la vivacidad de ese entorno, y van a haber distintas propuestas que se van a volcar a expandirlo, ¿no? Entonces, recuerdo una obra muy puntual como para ejemplificar parte de lo que digo y que está situado en esta publicación, que es de la obra que se llama Karu Rupu, de Marcela Riquelme Huichaikeo. Karu es verde y Rupu es camino, sendero. Entonces se llama Karu Rupu porque ella conectaba de alguna forma desde su comunidad cómo distintas personas viajaban a llevar las cosechas a la ciudad. Entonces medio que se hacía como un camino verde entre un lugar y otro. Entonces la obra en sí refleja por una parte como el espacio comunitario. Ella no le dice óleo porque tiene como un término específico que no recuerdo ahora. Pero la imagen, ¿no?, en esta obra se aparece como el espacio del territorio y el espacio de la ciudad. Y están como en constante vínculo. Entonces uno podría pensar cómo y de qué tipo de territorios nos hablan, particularmente en artistas situadas en lo que se comprende como el territorio mapuche histórico. Entonces, esta propuesta de que hay artistas que proponen una noción diferente de territorio, y en particular la que se exhibe, la de territorio mapuche, es algo que se puede graficar en distintas producciones de artistas mapuches en la actualidad. Y este era un intento por visibilizar esa propuesta. Esperemos que aparezcan más ejercicios. Sí, no, sin duda, hay muchos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Ya sí. Hasta pronto. Las formas de nuestros tejidos muestran la historia que nos atraviesa. Cada cruce de seda es un encuentro con las que vinieron antes. Nuestros cuerpos, nuestras historias, seguirán y cambiarán. Y lo que alguna vez fuimos dejará de ser para ser otra cosa. Este fue el cuarto capítulo de la segunda temporada de Lejos de la Superficie. Agradecemos a Cristian Vargas Payahueque por esta conversación sobre la práctica textil en el mundo mapuche. Agradecemos también a María Figueroa por su interpretación, a Nicolás Jara por la mezcla y a Jaime Contreras y Salvador Pizarro por sus aportes musicales. La editorial de este capítulo fue redactada por Catherine Ábalos. La composición musical y la edición de contenidos y de audio fue realizada por Galo Romero Siemens. La música de la editorial es Somewhere de Ángel Galán, accesible desde pueblonuevo.cl. Lejos de la Superficie es un podcast de Frecuencia MAC financiado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de Fondar Regional de Difusión Convocatoria 2024.
Mi nombre es Elizabeth Romero, soy funcionaria del Museo de Arte Contemporáneo. Muchas gracias por escuchar, te esperamos en un próximo capítulo.